Quiero informar por esta vía a la prensa televisiva, radial, escrita, que hemos sostenido una reunión con todos los tesoreros de la banca de servicios múltiples y con representantes de otros intermediarios financieros para informarles que a través de ustedes, a los agentes económicos y al público en general, que se han adoptado importantes medidas en el ámbito monetario orientadas a reducir la reciente volatilidad del tipo de cambio con el objetivo de evitar que las subidas de la tasa de cambio, subidas bruscas, inesperadas, afecten los precios de los diferentes bienes y servicios de la canasta familiar dominicana. Les explicaba a los tesoreros que la tasa de cambio en la República Dominicana es una variable estratégica, si se quiere, por el efecto diverso que tiene sobre los diferentes sectores, pero sobre todo en el aspecto de los alimentos, y afecta a las personas más desposeídas y a los conglomerados sociales o mayores a través de la inflación. Es decir, la inflación es el flagelo económico que afecta al que trabaja y sobre todo al que no trabaja. Y la tasa de cambio tiene una influencia mayúscula en este quehacer en términos de inflar los precios de la canasta familiar. Pero aquí además hay otras variables, como es la deuda externa que se paga en dólares y obliga al Estado Dominicano a buscar más pesos para cumplir con sus obligaciones, la factura petrolera, el pago a la generación, a los generadores de electricidad, y afecta también a la inversión, porque los inversionistas no van a ningún país del mundo donde haya una constante volatilidad del tipo de cambio. Por eso siempre hemos abogado por una estabilidad relativa en el tipo de cambio, porque creemos y estamos convencidos por los años en ejercicio que esta es una de las variables que peor, cuando no funcionan bien, que peor señal le dan a la inversión extranjera y a los agentes económicos nacionales. Hemos estado monitoreando muy de cerca durante las últimas semanas la actual situación cambiaria, y en consonancia con esto y estos movimientos poco explicables, se adoptaron una serie de medidas que involucran todos los instrumentos disponibles con que cuenta el Banco Central para enfrentar con firmeza y la contundencia que la situación actual amerita. Hace 2 días, el Banco Central comenzó con una subasta de certificados de notas de renta fija para regulación monetaria, y pusimos en subasta 1.500 millones, se presentó 4.500 millones o más con apetito de adquirir estas
estos certificados de renta fija y nosotros tomamos las tasas más bajas, lógicamente, unos 2.861 millones. Es decir, hay 2.861 millones de pesos menos en la economía, producto de esta subasta. La otra parte importante es que hoy en la reunión de política monetaria del Consejo del Comité de Operaciones del Mercado Abierto, se decidió aumentar la tasa de referencia en 200 puntos básicos. 200 puntos básicos. Y también se estrechó la banda o corredor que existe entre esta tasa de referencia y el overnight y la lombarda. El overnight y la lombarda. Además de estas medidas, el Banco Central se propone, y ya le fue anunciado a los tesoreros, participar activamente en el mercado de divisas, para lo cual tienen suficiente divisa con qué hacerlo. Es una medida que se va a adoptar desde mañana mismo y que evitará que aquellos sectores o personas que han estado apostando a la devaluación por apostar se queden con los dólares en la mano o salgan pronto de ellos a las tasas que el Banco Central ofertará en función del promedio ponderado de las operaciones del mercado. No buscamos con esto sino buscar el alineamiento en la estabilidad del tipo de cambio. Y esto quiero que lo tengan muy presente. Si uno analiza la situación en términos fiscales, el gobierno dominicano ha hecho un gran esfuerzo durante el primer semestre del año y de un programa de déficit de 1.4 que tenía para enero-junio, terminó en 0.8, según declaró el propio ministro de Hacienda, Simón Lizardo. Es decir, que se quedó por debajo en unos 6 puntos, 6% de lo que tenía programado. Es decir, que no es un problema de expansión desmedida de gasto ni de inversión. Y por el lado de las variables monetarias, no obstante haber liberado el Banco Central como una política de incentivo a la actividad económica, 20.000 millones del encaje legal, que a la fecha se han colocado unos 15.000 millones, la emisión monetaria o base monetaria tiene un crecimiento anualizado prácticamente de 1.1%, casi nada, rayando lo negativo. Es decir, que hay suficiente campo para expandir esta variable. Y el medio circulante, el M1, en términos anualizados, 12 meses, está creciendo en un 11%, y en lo que va de año está creciendo, lógicamente, un 2%, sobre todo porque en diciembre es donde más alto sube esa variable. El crédito al sector privado, que era lo que buscábamos, en lo que va de año ha crecido 7,6%, y en términos anualizados un 14%, y la programación nos indica que va a estar
muy cercano al resultado del producto nominal. Es decir, el problema no es monetario y el problema no es fiscal. Entonces, ¿dónde está el problema? Es de flujo de divisas a la economía. Esa es una pregunta que yo me hago. Sin embargo, hemos podido observar que aún así la disponibilidad de divisas que hay, una gran parte de la del gobierno no la adquiere en el mercado de divisas, sino que el propio gobierno la suple de sus necesidades. Entonces, el tema es de que en América Latina y en los países BRIC ha estado aconteciendo una especie de pánico, si se quiere, que es un elemento que puede explicar en la parte externa, en que prácticamente todas las economías latinoamericanas tienen una depreciación. Por ejemplo, Brasil llegó casi a 20% de depreciación de su moneda y está colocando recursos, va a colocar recursos disponibles para bajar esto, yo le decía, de 80.000 millones, o sea, 80 billones de dólares. Argentina tiene una depreciación de 12.7%. Uruguay, que es una especie de refugio de los dólares del Cono Sur, tiene una depreciación de 12,3%. Perú, de 9,3%. Colombia, de 7,5%. Chile, de 6,1%. Y República Dominicana, de 5,8% en lo que va de año. Si lo comparamos anualmente, como el año pasado fue muy bajo, entonces nos da como 8%. Esto quiere decir que no es un problema aislado, el de la República Dominicana, pero esta mayoría de países tienen mercado de capitales y a esto sí le afecta el hecho de que los Estados Unidos hayan anunciado a través del presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, de que van a enfriar el financiamiento que le estaban dando a la economía porque la economía está reaccionando positivamente. Lo que ha provocado es que muchos capitales, más de 20.000 millones, como le digo, han regresado o están yéndose de los países emergentes hacia los países, hacia Estados Unidos, y abandonando sus capitales especulativos que tenían en países emergentes. Pero no es el caso de la República Dominicana, porque fue lo mismo que nos protegió cuando la crisis del 2008-2009, que nosotros no teníamos inversión en capitales, ni en activos tóxicos. Por ejemplo, Sudáfrica tiene una depreciación, una devaluación de un 18,1%. La India de 13,8%. Indonesia de 12,3%. Es decir, prácticamente los países grandes o más grandes, que no son los desarrollados y que no tienen moneda única como la eurozona, como el euro y el dólar, están teniendo una devaluación muy fuerte de su moneda. Antes de entrar aquí leí una comunicación, una declaración de la presidenta de Brasil, en que hace una acusación muy fuerte a los Estados Unidos de ser el culpable de lo que está pasando en Brasil en términos de devaluación. ¿Por qué explico yo esto? Porque parecería que este es el único país que está aconteciendo una situación de esta magnitud, de una depreciación. Y es una depreciación todavía en términos manejables totalmente. Y el banco puede manejarla y la va a manejar. Y para eso va a adoptar las medidas
de política monetaria y financiera y cambiarias que sean necesarias para retornar a la estabilidad que ha sido una característica importante de la economía dominicana. Esto es lo que hemos explicado a los tesoreros. Sobre este tema es que hemos abierto el debate. Las medidas ya han sido adoptadas. El comunicado del COMA, del Comité de Mercado Abierto, saldrá, ya debe estar subiéndose en la página web del banco. Ayer se hizo la subasta y mañana estamos contemplando un programa de intervenciones porque tenemos reservas para hacerlo y las reservas son para usarlas cuando la situación lo amerite. Con esto anunciamos la primera etapa del programa que vamos a llevar a cabo. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto podríamos contestarle. Sí, Alex Jiménez. Señor gobernador, en el año 2012 las importaciones del país fueron de 17,000 y pico de millones de dólares, pero sin embargo las exportaciones aumentaron un poco y llegaron a 9,079 millones, más los dólares del turismo, la inversión extranjera directa. Y luego se produce un cambio en el primer semestre, anunciado por usted hace unos días, de que en el primer semestre la industria manufacturera local decreció el comercio y la industria de la construcción. Pero también aparecen estadísticas que dan cuenta de que el consumo de los combustibles ha caído drásticamente por los precios y otras razones. ¿Usted no cree que realmente, ya que usted expone que no hay razones monetarias ni fiscales, que pudiera haber una mano maestra tratando de desestabilizar la actividad económica del país? No, yo no pienso que ese sea el tema, Alex, con el mayor respeto. No pienso que nadie esté pensando en afilar cuchillo para su garganta, y menos un dominicano. Yo pienso que los agentes económicos actúan como en mercados de libre empresa en busca de obtener excedentes y beneficios. Yo dije que en el primer trimestre del año, la economía sufrió una severa contracción. Eso lo hablamos en la otra rueda de prensa, y que apenas creció por las exportaciones de la Barrick, pero que el resto se había caído de las exportaciones. Y dije que producto de esto había que buscar la manera de estimular la economía para que no entráramos en una recesión, y que el Banco Central iba a hacer una parte de colocar y liberar 20,000 millones a una tasa a 6 años de 9.5%, de 9%, y que el gobierno iba a hacer la otra parte. En el primer trimestre el gobierno contrajo la inversión pública en un 23%. Y además de las expectativas que se generaron producto de la reforma fiscal. De eso hablamos, y eso fue lo que provocó que la economía se desacelerara totalmente. Sin embargo, en el segundo trimestre la cosa cambió y según los datos que tengo ha venido cambiando positivamente. Aquí de lo que se trata es de una variable que tiene una incidencia en todas las ramas de la actividad económica nacional, que es el dólar. Y pensamos nosotros que el dólar corrigió ampliamente cuando llegó a 41, corrigió ampliamente lo que se hablaba de que estaba apreciado. Y la apreciación era cerca de, algunos decían que era de un 4%, el fondo decía que se correspondía con los fundamentos de la economía, y nosotros creímos que en ese momento era
dada la situación de la economía, era positivo para el estímulo de los generadores de divisas y exportadores de bienes y servicios. Y en ese sentido, siempre hemos defendido que el tipo de cambio se mueva en forma con estabilidad relativa, que se mueva pero sin dar brincos como un canguro, para arriba hacia abajo, y porque eso no lo soporta nadie, y eso lo que puede traer son grandes pérdidas a los propios empresarios, sin el daño que le hace al resto de la economía. Sí, allá el colega. Señor gobernador, nos gustaría saber la oferta que hará el Banco de Dólares. La que sea necesaria, la que sea necesaria. Por primera vez yo digo eso. Nosotros siempre hemos pensado en 100, y cuando llegamos a 50, aquí hay personas que manejan operaciones del tipo de cambio, nos damos cuenta que no son necesarios más de ahí porque fluyen los recursos al sistema bancario y el que estaba apostando se desalienta y vuelve otra vez a donde deben ir. En este caso, nosotros pensamos que si tenemos reserva, vamos a usarla hasta que la cosa se normalice. Seguir sacando pesos. ¿Eh? Seguir sacando los pesos, utilizando los pesos de subasta. Y tampoco queremos crear una situación que no sea manejable en términos de la actividad económica, pero yo creo que llegó la hora de que paremos esto, porque la tasa que teníamos programada en el presupuesto era 43 punta a punta a diciembre y 41.60 promedio durante el año. Y hoy me dijeron que se estaban haciendo operaciones al 43, 43.10, puntuales, es decir, no ha generalizado, pero esa no es la idea. Y esa no es la tasa. Y hemos hecho varios ejercicios econométricos, estadísticos, y hemos hecho varios ejercicios aquí, los técnicos, los expertos en esta materia, y realmente eso no se corresponde con la realidad. Una preocupación que tengo, y es que al bajar la tasa de interés tanto, muchos ahorristas han decidido dolarizar parte de sus ahorros apostando al diferencial de la inflación. Si recibirían más vendiéndolo luego esos dólares que el rendimiento que le da el ahorro. Y ese es un tema que se lo plantea al presidente y lo he planteado en varias oportunidades, que es el impuesto al ahorro, sobre todo al pequeño ahorrista, desincentiva una de las fuentes principales que debe tener una economía, que es el incremento del ahorro para la inversión. Y entonces observamos en una gráfica que hicimos y en otros ejercicios que desde la medida desde que se adoptó la medida, la gráfica ha venido subiendo mucho, o sea, los depósitos en dólares han venido subiendo, no a la misma velocidad que los depósitos en pesos. Eso es lo que le dice a uno, ya haciendo ejercicios teóricos y elucubraciones, de que los ahorristas no se sienten muy cómodos con lo que le están recibiendo, como tampoco se sienten tan cómodos con una tasa alta los que tienen dinero prestado. Por eso fijamos la tasa en 6 años, a 6 años a una tasa fija, y soltamos el dinero. Y el gobierno lo que está haciendo con los pobres es prácticamente banca solidaria, con tasa de 5%, etcétera. Pero el que deposita su dinero, espera un rendimiento que le compense por lo menos la inflación. Si la inflación es superior, entonces está desahorrando. Señor gobernador, la tasa que ofrecerá el banco, que me interesa saber a cuánto será la tasa. La tasa la da el mercado. Sacamos diariamente la tasa promedio ponderada de compra y la tasa promedio ponderada de venta de ese día, y vamos a buscar ¿cómo que le llaman? Una media. Una media
y saldremos por ahí. ¿De cuántos millones exactamente se está hablando? ¿Sería el listado del mercado? Uno nunca puede decir de cuánto, porque las veces que he anunciado, después me quedo corto, porque la gente sale a vender sus dólares. Pero yo puedo pensar así rápidamente, para 2 semanas, 200 millones de dólares. Señor gobernador, usted hablaba que una de las medidas era el aumento de la tasa de referencia en 200 puntos básicos, ¿verdad? Para que usted lo explique en términos un poco llanos. Si estaba en 4.25% y 200 puntos son 2 puntos, está en 6.25. ¿Alguna otra pregunta? Señor gobernador, pero en el caso de Santiago tenemos información en este momento que la tasa inclusive en el mercado, que se está vendiendo la hasta 43, 30 y 43, 40 en Santiago. Entonces, usted dice que no hay una mano maestra, pero obviamente usted que maneja también la economía, usted debe entender que hay factores que pueden estar, pueden ser que no se han hecho precisamente. Yo digo manejando eso. y reitero que no tengo evidencia ni creo que hay una mano maestra detrás de todo esto. Es un problema de oferta y demanda, y el que tiene le quiere sacar más rendimiento. A veces se produce un efecto eco, que uno necesita 5 millones y le dice a 6 bancos. A 6 bancos, consígueme 5 millones, y esos 5 millones se convierten en 50, y cuando viene a comprarlo, está a 43. Ese es parte del tema del manejo del mercado. Pero yo no creo que haya una mano invisible detrás de esto, creyendo desestabilizar. Esos tiempos pasaron. Como también pasaron los tiempos de meter presos y perseguir gente y ocupar. Eso no, esto es un problema de manejo de política monetaria, manejo de política financiera y de manejo de las variables básicas de la política monetaria y fiscal. Alejandro. Gober, 200 puntos. Sí. Está agresivo. Estoy así. Desde el punto de vista del impacto en lo que es la parte del crecimiento y demás, ¿no le preocupa? No va a repercutir. Lo primero es que el objetivo de inflación... Hoy tuvimos, Alejandro, porque yo te leo, tú me lees. Yo te sigo, tú no me sigues, pero yo te sigo. Pero somos amigos. Hoy tuvimos desde las 11 de la mañana discutiendo ese tema. Y yo sostuve y defendí la postura, aunque cada uno hizo su había uno que quería que fuera 1.75, otro que quería 1.50. Yo pienso que con 2 puntos a una tasa de 4 es 6. Eso es todo. Y el efecto se va a ver en 3 meses, en el efecto. Pero los bancos tienen donde refugiarse. Que es peor que no tengan donde refugiarse y se refugien en dólares. Además, estrechamos el corredor de expansión. El corredor, Joel. ¿Quiere explicar eso? Con relación a tu pregunta, Alejandro, como dice el gobernador, el efecto en la economía se va a sentir en 3 o 4 meses. O sea que no va a haber un gran impacto en la actividad económica de este año. Como el año que viene el crecimiento es tan alto, va a tener un impacto mayor el año próximo, pero la economía va a estar creciendo alrededor de un 5%, que es mucho más que lo que crecería este año. O sea, eso lo evaluamos. Lo otro es el tema del corredor. Tú sabes que tenemos una banda mediante el cual se mueven la tasa de expansión y la tasa de contracción. Lo que decidimos fue estrechar ese corredor en 50 puntos básicos. ¿Pero qué quiere decir eso en español? En español eso quiere decir que la tasa de overnight, que es donde los bancos depositan su exceso de encaje, antes estaba en 2.25, ahora le subimos 2 más 0.5, estamos hablando de 2.5%. Entonces, la tasa de expansión monetaria, que es la tasa más alta a la cual el Banco Central está dispuesto a prestarle a corto plazo a los bancos, baja 200
sube 200 puntos básicos y se le resta 0.5 del estrechamiento del corredor. O sea que en términos netos sube 1.5. O sea que la de expansión va a ser de 1.5 sube a 7.75 y el overnight sube a 4.75. pero la de referencia sigue siendo 6.25. ¿Alguna otra pregunta, señores? Si no, pues muchísimas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa.